Nació en Madrid, aunque está afincado desde hace muchísimos años en el concello coruñés de Vedra. Tiene 60 años de edad, está casado, tiene un hijo y desde hace muy poco también un nieto. Estudió náutica en A Coruña y graduado social en Santiago de Compostela. Tras 12 años desempeñando su labor en la banca en muy diversos puestos, comenzó a trabajar en el año 87 como administrador de fincas y agente de la propiedad. Es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Don Martín Bermúdez, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Estamos cansados de escuchar esto de que la causa de la crisis se debe a la burbuja inmobiliaria, el tamaño desmesurado del sector de la construcción. ¿Está usted de acuerdo con esto o en realidad el origen de la crisis tenía en su génesis bastantes factores más? No, yo entiendo que tendrá bastantes factores más, aunque uno de los principales haya sido la burbuja inmobiliaria. Desde luego, uno de los más palpables. Vamos. ¿Pero usted veía que se estaba construyendo demasiado, que ese sector estaba inflado? Sí, bueno, yo creo que es una cuestión que la había cualquiera, no hacía falta ser ningún profesional del sector para ver que efectivamente se estaban construyendo más viviendas que las que el público necesitaba. Vamos. Hablemos, si le parece, en primer lugar de venta de viviendas en Galicia, tanto vivienda nueva como vivienda de segunda mano. ¿Cómo cree que marchan ahora las cosas en su sector después ya de varios años de crisis económica que estamos padeciendo? ¿Han notado ustedes algún repunte o ligero repunte? No, desgraciadamente no. Vamos. Desgraciadamente sigue el tema totalmente parado. Vamos. Parado significa que no se vende, no hay interés por comprar. Lo parado es que alguna operación se hace, pero muy poquitas, y lo que no hay interés en comprar. En este momento hay oferta bastante, abundante, y hay muy poco interés en comprar. ¿Y usted cree que eso se debe a que la gente, los ciudadanos, se encuentran con la barrera o el muro infranqueable de los bancos en sus exigencias de avales y demás para suscribir una hipoteca? ¿O? Bueno, un gran parte del problema sí es ese. Gran parte del problema es que no hay créditos. Y entonces, bueno, dinero ahorrado para pagar la totalidad del piso, pues tiene muy poca gente. Vamos. ¿Y existirían otras fórmulas de posible financiación? No sé, directamente las inmobiliarias o alguna fórmula. Podría ser una fórmula, pero las inmobiliarias en este momento lo que están es cargado de inmuebles y lo que están es faltas de liquidez. O sea, necesitan, sobre todo porque gran parte de las inmobiliarias se construyeron a crédito. Ese es uno de los motivos que además los bancos, de una forma generalizada, pues tienen un gran parque de viviendas de que se han tenido que quedar por impagos. Vamos. Imagino que en Galicia, igual que en el resto de España, habrá también muchos constructores que se habían metido ya en operaciones de compra de solares y demás, y que les cogió la crisis en plena operación. Sí, bueno, hay constructores que lo preveyeron, que se quedaron fuera, y no están en esos problemas, pero hay otros, más que constructores, promotores, que efectivamente se han quedado con gran cantidad de suelo y con obras a medio hacer. Vamos. Siempre se ha dicho, don Martín, que los españoles, frente a lo que hacen muchos centroeuropeos, no tenemos más que una obsesión, que es comprar vivienda, y no alquilamos tanto como en esos otros estados europeos. ¿Han aumentado en nuestra comunidad el número de alquileres ante la imposibilidad de comprar viviendas? En este momento se demanda algo más de alquiler, pero la diferencia es que tenemos respecto a otros países europeos sobre el tema de vivir en vivienda propia o en vivienda de alquiler es abismal. Yo recuerdo pues en años donde ha habido que Inglaterra estaba rondando el 48% cuando en España no llegábamos al 12%. ¿no? Entonces una obsesión que tenemos todos los españoles es adquirir vivienda. Eso es cierto. También pues, la ley de arrendamientos urbanos era muy cerrada. Y entonces, pues bueno, en España, y yo creo que seguimos con la tendencia de que gran parte de nuestro ahorro, el ahorro más importante de nuestra vida es la vivienda. Vamos. ¿Pero ese porcentaje de alquiler ha aumentado? Pues posiblemente, yo no tengo datos en este momento, posiblemente haya aumentado un poco por el tema de que desde luego no sé, tampoco se arrienda de una forma tan generalizada, o sea, el sector está parado en ambos sentidos. Hay más arrendamiento, por supuesto, pero hay más arrendamiento porque es un mercado más ágil y porque si se quiere arrendar los precios han bajado indudablemente. ¿Pero qué le aconsejaría usted a alguien que trabaje, como usted, en el sector inmobiliario, que espere, que cambie de negocio? Cada uno se tendrá que defender desde luego, mire, este sector, las crisis van a regular el sector, como todas las veces.
a este sector confluyó mucha gente porque era un sector en auge, los oportunistas que vienen, esa cuestión, y a veces hasta sin preparación de ningún tipo, bueno, pues han venido y claro, son gente pues que el mercado pues indudablemente va a barrer de alguna manera y lo va a sentar de alguna forma. La actual Xunta de Galicia ha mantenido las ayudas para compra de vivienda, nos referimos a la cobertura de los gastos de registro de la propiedad, de escritura, de notario, etcétera, porque arguyen que gracias a esas ayudas se nota un ligero incremento en la compra de viviendas en nuestra comunidad. ¿Está de acuerdo usted o no lo ve? Pues yo no lo veo, pero son datos que tendrán ellos, por supuesto. Acaba de entrar en vigor el pasado 10 de octubre la Ley 37/2011, la ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y que es más conocida popularmente como la Ley del Desahucio Exprés, que pretende agilizar los procesos en general, en casos de colisión entre arrendatario y arrendador. Su principal novedad es que concede 10 días de plazo al arrendatario para satisfacer la deuda del alquiler, bien desalojar la vivienda u oponerse a la demanda. Si no hace ninguna de esas tres cosas, el contrato podría resolverse, es decir, suspenderse. Sí. Esa es la principal novedad. Sí, la principal novedad y la parte más importante con la que tenemos que quedarnos es que cualquier medida que se tome, que sea agilización y darle unas garantías al arrendador de que en el caso de impago recupere su vivienda, bien sea para su uso o bien sea para volverla a poner en arrendamiento, pues es una de las muchas medidas que se deben de tomar para reactivar el mercado de alquiler. ¿Y esto lo estaban demandando ustedes desde el sector inmobiliario desde hace tiempo ya? Desde hace mucho tiempo. Desde luego la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 98 bueno, ha sido un auténtico fracaso en el aspecto de reactivar el alquiler. No lo ha reactivado, desgraciadamente. Y al arrendador hay que dar. El arrendador es un señor que lo que tiene, una empresa, que lo que tiene son unos activos que lo que quiere es que produzca una renta. En un momento de crisis, que en este momento se está criticando mucho esta ley, porque si no es el momento oportuno, porque hay crisis, la crisis la tendrán que soportar los poderes públicos y no los arrendadores privados. Que además en el caso concreto de los propietarios de vivienda, bastante sacrificio han hecho ya históricamente, soportando desde más allá del año 36, 39, soportando, todos conocemos rentas paupérrimas, señores millonarios que se morían de hambre. Vamos. Por cierto, antes ese plazo era de varios meses, desde que se notificaba la demanda hasta que se celebraba el juicio, ¿no? Sí. Bueno, dependía de los juzgados, como yo entiendo que va a depender un poco ahora también de la posibilidad de notificación y de todo el atasco judicial que hay en el medio. Ahora, vuelvo a repetir que cualquier medida que se tome para agilizar el tema y darle más garantías al propietario de esa vivienda para que la pueda recuperar y volverla a poner en arrendamiento es buena. Dicen que podría producir una reducción de la morosidad, sobre todo porque cuando un arrendatario acumula varios impagos, claro, le están dando periodos muy breves de 10 días para reaccionar, digámoslo así, y entonces va a agilizar el proceso de pago. Yo entiendo que sí, entiendo que, bueno, al haber una legislación más dura y más ágil, pues supongo que el arrendatario pues no tendrá, bueno, cómo se tardará años y bueno, pues entiendo que sí. Vamos a la parte, digamos, negativa de esta modificación, a la parte incompleta, podríamos decir. Parece ser que el problema principal del cambio legal es que el plazo de lo que técnicamente llaman lanzamiento, es decir, del desahucio, prácticamente no varía. Va a depender, como hasta ahora, del día fijado para la vista oral del juicio y luego de la agenda, de la disponibilidad del juzgado, concretamente del servicio común de notificaciones y embargos, ¿no? Pues sí, desde luego estamos sujetos ahí, y sobre todo si además se prevé un lanzamiento pues un poco fuerte y se requiere por la intervención de la fuerza pública encima, pues se demora más. Eso, desde luego no se puede hablar todavía de lo que va a pasar. Pero yo creo que sí que dependemos más de la notificación, del lanzamiento, que todas estas cuestiones. ¿Pero eso también se puede cambiar en la ley? ¿Usted cree que es cambiable? Yo creo que por supuesto hay fórmulas en otros países que desde luego son tremendamente más rápidas y tremendamente más ágiles. Yo creo que desde luego sí se podría cambiar. Si se quiere reactivar el mercado de la vivienda, el mercado de arrendamiento,
que además está íntimamente ligado con el mercado laboral, porque vamos, tremendamente, pues son tremendamente parejos. Luego hay que reactivar para que haya más viviendas en el mercado y para que sea más fácil el alquiler, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Y hay que darle garantías al arrendador, porque si no hay muchas viviendas que no salen al mercado de alquiler por el miedo del arrendador. No solo al impago, también a destrozos, ¿no? A destrozos, al impago, a la no devolución. Claro, dése cuenta que todavía hay propietarios que mantienen viviendas que arrendaron sus abuelos. Y que siguen con las subrogaciones y que siguen a vueltas, con rentas paupérrimas. Entonces, ¿quién le pide a esas personas? En la ley 94 se habló en una de las disposiciones transitorias de que se les iba a compensar económicamente. No ha habido compensación. Entonces, esas personas, todavía sus hijos, que lo estarán oyendo, que tienen un piso precioso, magnífico, en el centro de una ciudad y que no le dan nada o que le cuesta dinero. Entonces, convénzales usted que compre una vivienda para que lo ponga en alquiler. Decía usted que hay fórmulas en otros estados, en otros países, que podrían agilizar también esa parte del lanzamiento, del desahucio. ¿Se refería usted a algún país en concreto o estaba pensando usted en algún También estoy país? pensando en determinados estados de Estados Unidos, que un contrato cuando vence se cuña en la comisaría de policía y con el primer policía de uniforme que se encuentre uno se hace el lanzamiento. Entonces, bueno, los americanos son tremendamente prácticos, y es peligroso, pero quiero decir, de luego habrá fórmulas que yo creo que se podrían arbitrar de alguna manera para que fuera incluso más rápido y efectivo. Fórmulas intermedias, aunque no fuesen tan veloces, tan ¿no? drásticas, pero desde luego que fuesen rápidas. Hay un aspecto que me parece importante, que es que en caso de que haya un juicio por una denuncia del propietario al inquilino, cuando se dicta la sentencia, el inquilino no va a poder recurrirla hasta que satisfaga el pago de las cantidades pendientes. Bueno, está un poco copiado de lo que ha sido hasta ahora la última modificación de la ley de propiedad horizontal, que el comunero no puede recurrir o no puede hasta que haya satisfecho las deudas pendientes. Claro, la obligación principal del arrendatario es satisfacer la renta, con independencia de cuidar la vivienda y demás, es satisfacer la renta. Si la vivienda que ha arrendado pues considera que no reúne las condiciones, puede resolver o demandar por otra cuestión. Lo que no puede es tomar la justicia por su mano de retener la renta. Por cierto, usted que acude a diario a reuniones de comunidades de propietarios, hoy mismo creo que tiene una después de esta entrevista, ¿qué puede hacer la comunidad cuando hay no uno sino varios inquilinos que con sus impagos de las cuotas de la comunidad están bloqueando su funcionamiento? Bueno, las comunidades de propietarios, como bien ha dicho, para no confundir y centrar un poquito los temas, las comunidades de propietarios son de propietarios, no de inquilinos. Sí. La comunidad se entiende con los propietarios. Sí, es un tema completamente diferente. El arrendador o el propietario que se entienda con su arrendatario cuando pueda. En el momento que de luego se dejan de satisfacer las cuotas, lo único que de las cuotas de las comunidades de propietarios, bueno, pues aparte de requerirles, la única solución que hay que hacer es llevarlos al juzgado. No queda más remedio. Pero eso sigue siendo un proceso largo, ¿no? No, es bastante más rápido. Si las cosas están bien hechas, es bastante más rápido de lo que parece. Desde la última modificación que hubo de la ley de propiedad horizontal, bueno, ya no digo que sea tan rápido como nosotros queremos, pero sí es un proceso relativamente rápido. Y que además le puedo decir que en una gran mayoría de los casos, en más del 90%, no se llega a la vista. Si la cosa está documentada, si la cosa está bien tomada, si los acuerdos están bien hechos, bueno, ese copropietario deudor, en cuanto vaya a aconsejarse con cualquier abogado, paga porque vas a pagar eso más los gastos. Entonces, pero sigue habiendo propietarios que en las comunidades conocen la ley, saben del tamaño de los procesos e impagan las cuotas hasta que se produce un juicio y vuelven a impagar hasta que otra vez los llevan al juzgado. Más que hasta que se produce un juicio, hasta que ven que se va a producir. Pero sí, hay un porcentaje grande. Y el otro día había un estudio, por ejemplo, del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, bueno, que las entidades financieras, bancos, cajas de ahorros y demás entidades financieras, por su gran parque de viviendas, pues tienen cerca del 14% de la deuda total del país. Sí, desgraciadamente es así. Más asuntos. Otro de los debates, desgraciadamente en boga, es forzado naturalmente por la situación económica, es el desahucio de familias, de sus viviendas, que están sufriendo un considerable número de personas. El pago de sus deudas con los bancos en los que han pedido sus hipotecas. Pero claro,
con todo lo trágica que puede ser una noticia de ese tipo, cada uno firma o ha firmado lo que ha firmado, ¿no? Yo, desde luego es tremendamente trágico dejar a una familia sin vivienda, es tremendamente trágico. En el momento de bonanza, en el momento en que todo el mundo compraba, porque cualquier cosa, aunque estuviese mal comprada, era negocio, porque al día siguiente se vendía por más, bueno, se firmaron las cosas alegremente, sin aconsejarse previamente, sin estudiar las operaciones previamente, y fiándose del primero que les contaba algo. Yo quisiera bajar un poquito y decir, bueno, cuando una persona iba y compraba una vivienda, veía, y la hipotecaba, veía como mínimo 2 escrituras, en un mismo momento de la notaría, pero veía 2 escrituras, veía una escritura que era la compraventa de la vivienda, por lo cual le hacía una factura, al notario, le hacía una factura a la inmobiliaria que se la vendía, le hacía una factura al registro cuando le iba a registrar, y otro, que era en el momento, pero que era otro acto distinto, que era una escritura de una hipoteca. Ahí lo que estaba comprando es un dinero para poder pagar esa vivienda. Bueno, son 2 hechos que, aunque están íntimamente ligados, son 2 hechos y 2 actos totalmente distintos e independientes. Bien, en este momento, bueno, el valor de las viviendas han bajado, a lo mejor esa persona, pues desgraciadamente, pues no tiene trabajo, o no tiene los ingresos que solía tener, o no ha logrado vender esa vivienda por el precio que pensaba tener, y efectivamente, pues claro, a lo mejor pierde la vivienda. ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor la vivienda, como en aquellos momentos de gran bonanza, también se usó demasiado y se llegó a financiar hasta más del 120% de la propia vivienda, que es donde está realmente el problema, pues a lo mejor resulta que le embargan la vivienda, pero todavía no va a responder de la deuda, porque es que le financiaron por más de lo que valía. Eso le iba a decir, el debate está servido ahí, mucha gente dice que una vez que haya uno satisfecho la deuda con la vivienda y pagado una cuantía, debería frenarse el proceso ahí y que no se forme esa bola de nieve en el que a veces las deudas pueden llegar a hipotecar, nunca mejor dicho, a una persona de por vida, incluso luego si está en paro, cuando encuentra trabajo le embargan la nómina, etcétera, etcétera. Ya, pero vamos a ver, hay que atender lo que firmó. Si se llega a haber comprado la vivienda como estaban en los cánones que se hacían en los años 80 o en los años 70, que la vivienda, que la hipoteca no se da más por el 80% del valor de la vivienda, que a lo mejor en las operaciones, si solo hablo por mi antigua profesión bancaria, no se le daba más a una persona que destinase más del 30 o 35% con mucho de su sueldo en la compra de vivienda, no existían estos problemas. ¿Existe este problema cuándo? Las viviendas están supervaloradas, cuando se les llega a dar más del 120% del valor de la vivienda, claro, entonces hay que buscar una garantía superior. Por cierto, el 20% restante lo utilizaban pues para poner una cocina o para comprarse un coche o... A veces hasta en la promoción, aquí en Santiago las hemos visto, hasta en la promoción iba incluido un coche, porque al comprar una vivienda le regalaban un coche, todo el mundo sabe que nadie le va a regalar un coche. Entonces, ¿dónde va el coche? Pues vía dónde. ¿Qué se pagaba el coche? Vía con la hipoteca. Cuando resulta que ahora no hay coche, la vivienda ya no vale eso, y una persona había adquirido el 120%, porque no había pagado la vivienda, había pagado la vivienda. Los gastos de escritura, los gastos de registro, los gastos, incluso los propios gastos de la hipoteca, más la cocina, más... Bueno, pues claro, miren ustedes que al final de alguna parte tiene que salir. Quizá, don Martín, la alegría aquella de los años pasados derive también del tipo de interés que teníamos, porque usted se refería a los años 70, 80, en el que acuérdese usted qué tipos de interés había en España. Bueno, ¿cómo no me voy a acordar que yo compré mi vivienda al 16%? Fíjese usted. O sea, ¿cómo no me voy a acordar? Y cuando un crédito de protección oficial superaba el 12%. Pero fue el bajo tipo de interés el que animó a los bancos, el que alegró, entre comillas, a los ciudadanos y les animó a comprar por encima de sus posibilidades. Yo creo que a los ciudadanos lo que les anima es que, teniendo un mercado tan rígido como teníamos de arrendamientos, hacen cuentas y ven que por lo que están pagando de renta prácticamente pueden comprar una vivienda. Entonces yo creo que les anima, y les anima el pensar que una vivienda que compran en X dinero, en 2 años vale X más 4. Entonces yo creo que eso es lo que verdaderamente les anima. Y a mucha gente le ha salido bien. Cosa que ahora no ocurre tanto. De todas maneras, ¿por qué, lo dicen los ciudadanos al menos, la vivienda no ha bajado tanto como ha bajado el nivel económico del país? Bueno, yo creo que eso depende de las zonas, ¿no? Pero la gente está reteniendo los precios, esperando a que la situación mejore, no quieren perder dinero. La gente que puede, por supuesto, retiene los precios, hay quien no puede, ¿no? En estos días en la prensa, en diarios locales de aquí de Santiago, tenemos que vender, próximos embargos, bueno, la gente, el que puede, por supuesto, retiene y aguanta.
el que no puede no, claro. La última, volviendo al tema del alquiler, ¿qué opina usted sobre los ocupas? Bueno, yo creo que es una cuestión de orden público, más que otra cosa. Pero no resuelta. No resuelta, por supuesto, yo creo que es una cuestión que había que resolverla de una forma tremendamente más ágil. Y es fácil, relativamente. Pues yo creo que es una cuestión de orden público, que hay que sacar a una persona, en definitiva no es un allanamiento de morada, ¿no? O sea, usted piensa que usted se va porque tiene un piso donde va a pasar temporadas o porque se ha ido usted a pasar 4 días de vacaciones, que cuando vuelva a su casa se encuentre alguien dentro. Sí, para mí es inaudito, desde luego. Es una cuestión que no tiene... Y otro problema más, y ya por último, los famosos pisos patera. Usted le alquila una vivienda a alguien, un piso, en un edificio, en un inmueble, y se lo ha alquilado a una persona concreta, que incluso puede firmar el contrato, y de repente aparecen 18 o 20 personas, por lo general, desgraciadamente inmigrantes, personas procedentes de otros países, que claro, ocasionan normalmente unos destrozos. ¿Eso también es controlable legalmente por las fuerzas del orden o es más difícil? Yo no le puedo decir, desde luego, claro, la parte que llevo yo de lo que puede ser arrendamientos urbanos lo veo bastante complicado, ¿no? O sea, porque lo alquila, hombre, teóricamente se alquila un piso para una vivienda habitual, se entiende que para su persona y su familia, ¿no? Tampoco puede decirnos que tiene 42 primos que viven con él, ¿no? Claro. Pero desde luego a la comunidad que le caigan, al señor que le caigan, pues tiene una difícil solución, vamos. Don Martín Bermúdez, gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a partir de las 9:30. Que pasen una buena noche.